Olá, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Guapa Moda. Ya hemos grabado este vídeo en portugués, ya tiene 1 millón de reproducciones y he decidido traer también en versión español para que pueda llegar a todo el público de Latinoamérica y a más personas. Esta es la historia de nuestra vida. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance. Era el año de 2008, yo vivía en Brasil, en São Paulo, y estaba trabajando en una empresa muy grande de telefonía móvil. La verdad no me gustaba mucho mi trabajo, estaba deseando salir de este trabajo, estaba ahí aguantando como podía porque no me gustaba. Había acabado de salir de una relación, no tenía ganas de conocer a nadie. Estaba en un momento de mi vida donde no imaginaba que pasaría nada diferente. Hola a todos, me llamo Benjamín, tengo 28 años, bueno, que yo quisiera, 38 años. Vivo en España, en la región de Murcia, y en el año 2008 trabajaba en una empresa de montador de módulos prefabricados. Y en el año de 2008 yo estaba soltero y sin compromiso. Me acuerdo de un día que salí de mi trabajo, fui a un locutorio porque no teníamos internet en casa, entonces siempre salía del trabajo y iba al locutorio para quedar un poquito en internet antes de irme a casa. Así que me gustaba chatear con mis amigos y en este día entré en una conversación en el Messenger, famoso Messenger, y ahí una amiga me metió en una conversación con muchísima gente, había un montonazo de gente, y me acuerdo que ella dijo, agrega a todos, son todos hermanos, agregan todos. Y entonces yo fui agregando uno a uno, me acuerdo que tenía prisa porque ya iba a salir, pero agregué a todas las personas y había visto, me fijé en el nombre de Benjamín, que era un nombre un poco diferente, no es un nombre muy común en Brasil, así que me fijé en su nombre y ya me llamó la atención, en este momento ya me llamó un poco la atención este nombre. Por casualidad estaba con mi primo, entrando en una conversación de Messenger, nos metimos en el mismo grupo de Messenger todos y la verdad que en ese día yo no di mucha importancia, la verdad que intenté hablar con mucha gente, pero como no sabía portugués prácticamente intentaba hablar y se desconectaba. Así que ni agregué a nadie ni nada. Al día siguiente fui otra vez, después de mi trabajo, al locutorio y me conecté y ahí estaba Benjamín. Y empezó a hablarme, me dijo, hola, ¿qué tal? Y la verdad que yo no sabía nada de español, no sabía nada. Y empecé a contestar, hola, ¿qué tal? La verdad que me hace mucha gracia recordarlo porque no sabía nada en español. Yo siempre buscando todas las palabras en el Google Traductor porque no entendía casi nada y así fue como empezamos a hablar. Pero en este día recuerdo que empezamos a hablar y a hablar y a hablar y se pasó muchísimo tiempo hablando. La verdad que no sé ni cómo hemos hablado porque hoy viendo la conversación, él decía una cosa y yo decía otra, él preguntaba una cosa y yo entendía otra, era una locura. De verdad que era una locura esta conversación. Nada, y al día siguiente me conecté a Messenger y de pronto pues vi a Bárbara, que fue una de las que me agregó. Entonces al final pues nos pusimos a hablar por Messenger y vi su foto y la verdad que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Me llamaba mucho la atención las negritas. Me acuerdo que vi su foto, la verdad que me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención. Pero claro, yo nunca en 1000 años podría imaginar que llegaría a nada. Bueno, un chico guapo, vive en España, pues mira, qué bien. Ya está, nunca imaginé que podría llegar a nada, en serio.
Nunca, nunca. Al día siguiente, como en la conversación prácticamente no había entendido nada, compré un diccionario de portugués en español para poder mandar alguna palabra que realmente ella pudiera entender y tener un poco más de sentido la conversación. Y la verdad que me sentía muy enganchado a las conversaciones que teníamos. Muchas veces no entendía todo, pero podía intuir más o menos de lo que estábamos hablando, y bueno, y así era como hablábamos. Estaba deseando llegar al día siguiente para seguir hablando con él y hablábamos muchísimo todos los días. Y una cosa muy graciosa que tengo de compartir con vosotros fue que en el tercer día que empezamos a hablar, o sea, al tercer día de hablar, él me dijo te quiero, pero lo más gracioso es que te quiero en portugués se dice te amo. Y entonces cuando alguien dice en portugués te quiero es como quiere algo mío. No se utiliza te quiero en portugués. Así que cuando él me dijo te quiero, yo empecé a decir ¿quiere? ¿Qué es lo que quiere? Y empecé ahí a poner como ¿qué quiere? Y él te quiero. Y yo, ¿pero qué es lo que tú quieres? Y fue muy gracioso porque yo no entendía y él al tercer día me diciendo te quiero. Y entonces cuando él vio que yo no entendía, entonces fue cuando él dijo te amo. Y yo, ¿que me ama? Y me quedé así como, ¿en serio me está diciendo que me ama? Ay, pero tú eres guapísimo, eres un encanto de persona, yo también te quiero. Y así fue como pasó. En 3 días hemos dicho te quiero. Esa fue nuestra historia. Una historia de amor loca, pero así fue. Muchas veces le escribía te quiero, y ella decía, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Digo, ¿cómo que qué quiero de ti? Yo te quiero a ti. Y ella no me entendía, y entonces dije, bueno, voy a intentar una palabra similar que pueda entender. Digo, te amo. Y entonces cuando dije te amo, entonces ella ya me comprendió lo que le quería decir. ¿Tú decías eso a todo el mundo? ¿Te quiero? No, ni mucho menos. Sabía que decir te quiero va mucho más. Y además yo no estaba a todo el mundo diciéndole te quiero. Así, pero no sé, yo sentía algo, una atracción, algo diferente con ella, una química muy grande y dije, yo me lanzo. Digo, el no siempre lo tengo, pero sí, ¿y si me dice que sí? Después de eso hablábamos cada vez más. Él empezó a llamar a mi casa, empezamos a hablar por webcam, empezamos a poner la cámara, yo veía a su familia, él veía a mi familia. Como estábamos muy enamorados, seguimos estando muy enamorados. Entonces él propuso de que yo fuera a España a conocerlo en persona y que me pagara el viaje. Él iba a pagar el viaje. Yo tenía mis deudas porque yo tenía deuda de mi teléfono móvil, tenía deuda de cosas que yo había comprado y no podía salir del trabajo así, dejar todas mis deudas, así que él me envió el dinero para pagar todas mis deudas y aparte me pagó el billete, me pagaba el billete para volar a España. Así que me dijo, mira, tú vente, yo te pago todo y si sale bien, nosotros, genial, nos hacemos novios, tú te quedas aquí un tiempo. Ahí si sale mal, pues mira, un viaje que te has llevado y ya está, no pasa nada, tú vuelves, un viaje que ha conocido a España y ya está. Así que cuando me propuso eso me quedé, wow, no me lo puedo creer. Voy a hacer un viaje internacional sola, wow. Fue como, ¿en serio que eso me está pasando? ¿Qué voy a hacer? Todo el mundo que yo hablaba me decía, ¿estás loca? No lo hagas, ¿estás loca? No, 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 no. Escuchaba no por todos lados. Todo el mundo diciendo, no, 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 estás loca. Y yo, ¿qué? Y yo, no, perdona, pero yo voy.
La verdad que el hecho de ver que él estaba dispuesto a hacer tantos sacrificios por mí, una persona que estaba dispuesto a pagar mis deudas, a pagarme el viaje. Antes, nunca antes en mi vida tenía alguien dispuesto a hacer nada por mí. De hecho, mis noviazgos anteriores no hicieron nada por mí, no me sentía amada de verdad, y con él sentía que en tan poco tiempo estaba haciendo tanto por mí, me sentía querida, me sentía amada. No sé, fue algo muy intenso. Lo que estaba pasando era algo muy intenso. Así que no tuve duda. Dije, este es mi momento. Es muy importante decir que yo tengo un amigo que es un amigo de infancia, un amigo de toda la vida. Y este amigo, él estaba en Europa de viaje a trabajo. Él pasó por España antes de irse a Brasil. Y entonces yo le dije, por favor, si podía conocer a Benjamín, porque yo me estaba conociendo con él. Y me daría mucho más seguridad si mi amigo lo conociera también en persona y viera que de verdad es una persona real. Así que mi amigo me hizo el favor, se vino a España y lo conoció y estuvo con él, y cuando llegó a Brasil llegó hablando súper bien de él. Dijo, mira, tú vete, porque él es una persona increíble, su familia son increíbles, son personas súper buenas, son personas muy amables, de verdad no te vas a arrepentir. Entonces eso me dio mucho más seguridad de ver que una persona que yo conocía ha ido antes que yo y lo conoció y vio que de verdad era una persona real, que no era ninguna estafa, ni ninguna mentira, ni nada. Eso fue lo que me dio muchísima seguridad. Nada, llegó el día que tenía que ir a Portugal, a por Bárbara. Mucho antes estuve conversando con abogados, policías, porque en España estaba muy complicado el acceso de brasileños a España, y estaban haciéndolo a voleo, a lo mejor entraban 5 y otros 5 los echaban. Y entonces, claro, digo, madre mía, y si justo la echan a ella. Entonces, hablando con un amigo mío abogado, me comentó que Portugal tenía convenio. Y entonces ahí investigué, cogí a mi madre, a mi padre y a mi hermana y nos fuimos para Portugal a recoger a Bárbara. Y por fin llegó el gran día del viaje. La verdad que fue un día muy triste y feliz a la vez, porque yo estaba despidiéndome de toda mi familia, detrás de un sueño, detrás de algo totalmente nuevo para mí. Y entonces me acuerdo que fuimos al aeropuerto de São Paulo, fueron muchos de mis amigos y familia, y fue muy triste la despedida, muy triste, porque yo me sentía sola yendo a otro país. Nunca había viajado de avión, nunca había estado un día fuera de mi casa, nunca. Mi madre no me dejaba pasar una noche fuera de casa. Entonces para mí era todo nuevo, pero yo quería hacerlo, yo quería hacer eso. Aunque todo el mundo me dijera que no, yo iba a hacerlo porque lo quería muchísimo, estaba súper enamorada y hice el viaje. Tenía tanto miedo que yo oraba a Dios, decía, Dios mío, por favor, me ayude que salga bien, por favor, Dios mío, esté conmigo en este momento, no me deje sola. Ay, yo iba así orando y la verdad que fue un viaje muy difícil. Yo estaba muy nerviosa y con muchísimo miedo. Y entonces llegó el avión. El avión paró. Cuando el avión ya estaba así bajando, llegando a suelo portugués, yo ya estaba con el corazón que me salía por la boca. Estaba tan nerviosa. Yo creo que fue el momento de más nervios que pasé en toda mi vida. Pasé por la aduana, fue muy tranquilo, y cuando abrió las puertas que empecé a bajar y empecé a ver cómo él subía, cómo él venía hacia mí.
walking round in circles, wondering where to start. This long overdue conversation, why we're falling apart. Awake, tossing and turning, one more endless fight. Since I heard you were talking to someone else last night, thank you for making it easy to leave. Thank you. Sin palavras, foi algo que não tenho palavras para descrever a emoção. Me acuerdo que lo abracei e não tinha ganas de soltarlo nunca mais. Foi muito bonito. Estava tão feliz, por fim estávamos juntos, parecia que estava vivendo um cuento de hadas e que não podia crer que todo isso fuera real. Ai, foi muito bonito. Tenía tan claro que recuerdo que mi madre guardaba un anillo para el día de mañana que yo me echara novia y me casara. Tenía un anillo guardado para mí, para que yo se lo regalara. Y nada, y como lo tenía tan claro que le dije, mamá, saca el anillo ese que tienes guardado para mí, que ya es el momento de darle uso. Mi madre se quedó así, seguro, digo, sí, dámelo. Así que me llevé el anillo para declararme allí en Portugal y dárselo. Y nada, a la vuelta a España, pues los días fueron muy bonitos, muy alegres, la verdad. Pasamos mucho tiempo juntos, enseñé amigos, familiares, también le enseñé sitios nuevos, lugares de aquí, así que la verdad que fue maravilloso. ¿Qué voy a decir? Estaba enamorado hasta las trancas. Hacíamos de todo juntos, estávamos com a família, bailávamos, é que foram dias incríveis, foi muito bueno, foram dias muito bonitos. Estar com ele me hacía tão feliz, estava muito feliz, muito feliz. Hasta que chegou o dia que tinha de volver. E tinha de volver a Brasília, echava muitíssimo de menos a minha família, em sério, echava muitíssimo de menos, tinha tantas ganas de ver a minha madre, de ver a meus irmãos, de ver a meus primos, a minha família, tinha muitíssimas ganas de volver. Pero ele me propuso, outra vez me propuso de quedar-me, de não volver, que nos casáramos e volviéramos a Brasil casados. E eu me quedei, what? ¿En serio? La verdad que ele não me deu muitas opções, isso é certo, não me deu muitas opções, me dijo, ou te quedas, ou te vas e se acabou. E eu, ¿en serio? Me ha hecho um chantaje emocional muito grande, marido? Me ha hecho um chantaje, Cuando ella tenía que volver, yo fui muy claro con ella, ¿no? Sabía que si ella volvía, posiblemente la cosa se iba a enfriar, porque iba a pasar mucho tiempo para volver a vernos y estar juntos. Por eso, en parte, le presioné un poco. Era uma situação muito difícil. Eu queria quedar-me, pero a la vez queria ir-me, porque echava muito de menos a minha família. Pero a la vez, eu queria estar com ele. Esse foi o momento mais importante de minha vida, que eu tinha de decidir que era o que eu queria. E eu queria estar com ele. E me acordo que eu vim a Espanha em fevereiro de 2009 e em janeiro de 2010 nos casamos. E nos casamos. E volvi a Brasil casada. Uma loucura total. Foi uma boda muito bonita. A pena foi que nadie de minha família pudo vir e isso me rompiu o coração. Não ter a minha família neste momento tão importante para mim. A verdade que foi muito triste, só de pensar
me da ganas de llorar porque fue muy triste no tener a mi familia. Pero después de la boda, enseguida fuimos a Brasil y la verdad que cuando llegamos en Brasil, cuando vi a mi madre, wow, qué alegría ver a mi madre, abrazar a mi madre. Foi increíble. Luego hicimos una fiesta ahí en Brasil. Foi uma recepção com todos meus amigos, minha família. E por fim, ele ha podido conhecer a minha família, a meus irmãos, a meus primos, a meus padres. E foi algo... Foi muito bonito. Assim que volvemos ao Brasil casados, como marido e mulher. E a verdade que foi uma história de amor muito bonita. Não é que sim? Muy bonita. Sí. Pero los años siguientes no fueron nada fáciles. Después del primer año de casados, parece que el cuento de hadas se acabó ahí. Era muy difícil, era todo muy diferente. Fui a España soltera y volví casada. Bien casada. Bien casada, sí. Pero gracias a Dios salió todo bien. Los años siguientes seguimos luchando, hemos pasado por muchos problemas. Empezó la crisis súper fuerte en España, él perdió su trabajo. Hemos tenido muchas dificultades económicas, hemos perdido nuestra casa. Sí, de hecho, incluso por aquel entonces perdimos nuestra casa e incluso el coche. Pero eso nos unió y nos hizo más fuerte como pareja. Exacto. Y fue en este momento que nació el deseo de tener nuestro hijo. Nuestro primer hijo. Estamos embarazados. Dios palito, cariño. Cuando decidimos tener hijos, también pasamos por muchísimas dificultades. Tuve un embarazo muy duro. Nos decía que nuestro hijo iba a nacer con síndrome, que iba a nacer con muchos problemas, así que pasamos un embarazo muy malo. La verdad que sí, porque nada más que nos decían que iba a nacer con trisomía, varias trisomías, bueno, nos dijeron barbaridades, la verdad. Y hemos seguido, hemos llevado el embarazo adelante, aún con todo el mundo diciendo que el bebé iba a venir mal y que iba a tener síndrome, hasta que llegó el día que nació finalmente, porque yo no hice la aminocentesis, o sea que yo no sabía si estaba bien o mal, hasta el día que nació. Y nació prematuro, estuve en la UCI, lo pasamos muy duro, pero nació bien y fue... Eso fue impresionante, la verdad. Cada vez que recuerdo eso, vamos, me da un vuelco el corazón. Así que hoy tenemos aquí nuestro milagro, que es nuestro bebé milagro, que tiene 4 años, que podéis escucharlo por ahí, que está chillando por ahí. ¡Lucas! ¡Lucas, ven! Viene por ahí el terremoto. Ven, colega. Ven, cariño. Así que tenemos aquí a Lucas. Habla, Lucas. Hola, ¿cómo estás? Hola, también tengo 4 años. ¿Qué te pasa? Bueno, ahora ya conocéis mi historia. Siempre he sido una chica muy soñadora, pero de verdad, nunca me imaginé viviendo en otro país. Nunca me imaginé viviendo lejos de mi familia. Nunca me imaginé viviendo una historia de amor como esta. Pero me pasó a mí, justo a mí, esta chica tan simple y soñadora de la zona leste de São Paulo. Y si hoy alguien me preguntara si soy plenamente feliz, claro que diría que sí. Aunque no tengo la casa de mis sueños, no tengo el coche de mis sueños, no tengo mi familia viviendo cerca de mí, no tengo la vida perfecta, lejos de mí tener una vida perfecta, pero tengo a las 2 personas que más quiero en todo el mundo y que me hacen plenamente feliz todos los días. Igual tú estás esperando a una persona perfecta en tu vida, o puede ser que ya la tengas en tu vida, pero solo puedes ver los defectos de esta persona. No importa si esta persona tiene dinero, tiene un coche bonito, tiene una casa buena, o que no tenga absolutamente nada. No importa. No importa si ele habla demasiado, si es un poco desordenado o si tiene millones de defectos. A fin y a cabo, los bienes materiales no es lo que de verdad importa. Defectos todas las personas tienen.
pero lo que de verdad importa es encontrar una persona que te quiera locamente, que te respeta por encima de cualquier cosa y que te haga bien, que te haga feliz. Yo quiero que esta historia de amor pueda servir para que muchas personas se den cuenta de que el amor puede estar en los lugares donde menos esperamos y que aunque pase por dificultades, que seguramente vendrán muchísimas dificultades, porque no hay una vida perfecta, que sepas que existen momentos perfectos y que vale la pena luchar por estos momentos. Así que esta es nuestra familia. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo de la historia de nuestra vida y que si os gusta, dejar muchos Like. likes. Un beso. Adiós. Chao. Adiós, nueva familia. Chao. Yo.